Muy buenas a todas. Vamos a empezar otra página de Art Journal y esta vez voy a empezar pues poniendo pintura por arriba. Ya veis, son unos botecitos de pintura que me compré en Amazon para una cosa que tenía en mente y al final no me van a valer, pero los colores me encantan, así que he decidido utilizarlos para mis cuadernos de Art Journal. Y he empezado pues nada, simplemente poniendo esas bolitas de color y arrastrándolas con una espátula. No hay más misterio para hacer nuestra primera capa del fondo. Ahora voy a seguir añadiendo color. Ya me vais a ver, no tiene tampoco mucho misterio. Utilizo pinturas neón del Ikea y volveré a echar más colores de esas que me compré. Y mientras tanto me veis hacer esto, os explico que si alguna parte del vídeo la queréis ver más despacito, solo tenéis que darle a la tuerquita de YouTube y entonces podéis ajustar la velocidad a más rápido o a más despacio, por si queréis ver algún detalle en más... Algún detalle en más detalle, valga la redundancia. Vale, ya veis que voy añadiendo pues colores distintos pues para crear un poquito de contraste. Tampoco no me preocupa en exceso porque después veréis que como siempre en el Art Journal voy poniendo capas, capas y capas y acabo tapando un poquito lo que es el fondo, pero bueno, yo sé que está ahí. Ahora para dar textura lo que hago es poner unos trozos de cinta de washi tape que la tengo hace un siglo, pero cuando la despegas se rompen porque el pegamento pues está estropeado o algo, no sé. No serían de muy buena calidad y entonces cuando lo quieres utilizar se parte. Vale, ahora unifico todo un poquito y lo hago poniendo con los dedos el gesso blanco. Y ahora ya voy a utilizar este stencil que me encanta de Fridita, se llama Stencil Manchas, por si lo buscáis. Y lo pongo, ya veis, buscando un poquito de composición, pero tampoco no me preocupa en exceso nunca donde pongo el stencil. Yo me dejo llevar, donde mis manos lo quieren poner, pues ahí lo pongo. Admiro a las personas que antes de empezar una página de Art Journal saben lo que van a hacer. Yo es que la verdad no lo sé nunca. Si vosotras me preguntarais que si sabía que esa página iba a terminar así, pues la verdad es que no tengo ni idea. Voy cogiendo colores, stencil, un rodillo, mis dedos y voy añadiendo color. Como veis ahora con los dedos voy poniendo ese color amarillo neón. Esa pintura es de MP, Madrid Papel. Y es una de mis pinturas acrílicas favoritas. Las neones me encantan. Con un fucsia pinto, ligéramos la pareja de ese círculo. Esta página la he hecho para el Art Journal sin dramas, AJ sin dramas, porque creo que este mes era geométrico, pero es que yo ya no he pensado en geométricos, he pensado directamente en hacer mis burbujas, mis círculos y mis cosas, porque bueno, es lo que más me gusta, con lo que más disfruto y con lo que no tengo que pensar absolutamente nada. Voy cogiendo mis materiales y voy añadiendo capas y color y bueno, la verdad es que es una forma para mí muy buena de evadirme de los problemas que cada uno tiene los suyos en su casa, ¿no? Pues para mí este ratito la verdad es que es terapéutico. Yo os recomiendo que lo probéis porque bueno, si sois creativas, si se os ocurren cosas, la verdad es un ratito muy bueno añadiendo capas y creando cosas. Vale, como veis tengo esas acuarelas que también son neón, son de Amazon, las podéis encontrar clicando en la cajita de descripción también. Y ahora lo que decido es enmarcar directamente, en vez de con un lápiz o un rotulador, enmarcar esas burbujas utilizando el mismo stencil y utilizando gesso negro. Podéis utilizar también pintura negra o lo que tengáis. La idea es darle ese contraste brutal en negro utilizando la misma plantilla, porque así no nos salimos. Y como veis, esta plantilla tiene como una especie de relieves, no son burbujas redondas, sino que tienen pues como sus cositas, y de paso pues manchamos también eso otro.
Y os habéis dado cuenta que ha habido una zona que no ha quedado muy bien y ahora otra vez. No hay problema, se coge la bayeta y se borra. Pensar que eso son acrílicas y una vez se secan no se quitan. Y bueno, voy remarcando. También aprovecho esos otros dibujitos que tiene el mismo stencil para poner por encima negro. Después, en las fotos del final, cuando lo veáis en primer plano, veréis que aunque parece una página plana, cuando se la ve en perspectiva tiene un montón de textura y a mí eso me encanta. Ahora utilizo tinta negra líquida, la tiro como si no hubiera un mañana y también alrededor de las burbujas y echo agua. Entonces el resultado es totalmente sorpresivo, porque si la quisiéramos repetir realmente quedaría de otra manera. Pero a mí me encanta ese proceso que no sabes qué va a salir y el resultado es, bueno, yo flipo y me encanta. Y como la misión es esa, yo simplemente en mis vídeos os enseño lo que he hecho para que, bueno, si podéis tomar ideas, pues mejor. Pero yo disfruto mucho en el proceso. Ya está, ahora una vez lo he secado para que no se me emborrene y quede ese manchurrón negro tal cual, pues ahora añado un poquito de gesso blanco con espátula para añadir un poquito de contraste y por las esquinas pongo tinta blanca para dar como un poquito de luz por las 4 puntas sin tapar el negro del centro. Ahora sello un poquito con ese sello de Ciao Bella, con la parte de los puntitos que ya me habéis visto usar, pero es que me parece que para los fondos la verdad es que es ideal. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, vale. No se ha grabado por no sé qué razón, pero como veis dentro de las burbujas he puesto un sello de letras y también he puesto, bueno, son mensajes ocultos que haciendo muy mala letra vosotros no lo entendéis, pero yo sé que están ahí y tampoco no os lo voy a explicar. Pero bueno, me apetecía poner ese tipo de mensaje dentro de mis burbujas fucsias y en las neón es un sello de letras. En algunas zonas lo que veis es que doy un poquito más de oscuridad y de profundidad utilizando ese lápiz que es acuarelable y un pincelito. Ya está. También con ese mismo lápiz algunas zonitas le doy un poquito más de negro, en este caso de los bordes. Y ya está, ya va tomando forma la cosa. Tengo una pintura neón de color rosa neón, evidentemente, y está muy seca, muy pegajosa. No os diré la marca, bueno, si alguien la quiere saber se la digo, pero bueno, cuando pasa el tiempo se quedan como pegajosas y muy secas. Y me sirve para aplicarla como si fuera una pasta. Y después, añadiéndole un poco de agua, se han ido a esas futuras ATCs. Y ya está, como veis, se queda como pasta. Al ser una pintura que está muy espesa, se queda como pasta. Vale, y ahora aquí viene un pequeño problema. Y es que primero decido poner el sentiment encima de un cartón dorado. Pero luego, poniéndolo por encima, digo, madre mía, qué pifiada. Digo, esto no pega absolutamente nada. O a mí, para mi gusto, en este momento, la verdad es que no me pegaba. Entonces le fui poniendo que si la misma pintura neón, que si un poco de gesso, que luego he utilizado para salpicar, que si el mismo lápiz acuarelable, pero a mí no me terminaba de gustar. Solución drástica: poner el pincel de WOW y poner polvos de embossing de Lindis, que tengo ese color fucsia que creo que le venía genial. Y es lo que he hecho, embosarlo directamente en fucsia. Y se acabó el problema, porque a mí así ya me gustaba. Pegaba más con el entorno de la página. Y no sé, es que el oro en estos momentos, hay veces que ese toque de oro queda bien, pero a mí no me gustaba en esta página. No tenía, para mí en mi mente no tenía ningún sentido. No sé para vosotras, pero para mí no. Y ya estará. Ah, no. Ahora lo que hago es, para que haya también un poquito de unión, es con un rotulador normal y corriente, fluorescente del color verdecito amarillo. Nada, pinto un poquito por la zona del sentiment, no todo, ¿veis? Solo un poquito. Y ya estará. Y lo pego con la cinta 3D y ya está. Espero que os haya gustado, yo me lo he pasado en grande. Os dejo con fotos en primer plano y ya sabéis, like, comentaros y suscribiros si todavía no lo estáis, porque sabéis que subo los vídeos cuando puedo. Nos vemos en el próximo tuto. Chao, chao. ¡Mua!